Puedes tomar tu lugar. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre algo muy importante. Quiero hablarte sobre algo que tenemos nosotros como seres humanos que se llama voluntad. Di conmigo, voluntad. Y el tema se llama voluntad dispuesta o voluntad atada. Hoy quiero que analices tu vida, si tú tienes una voluntad dispuesta o tienes una voluntad atada. Todos nosotros tenemos una voluntad que es el libre albedrío que Dios nos dio. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que sea. Esa es la voluntad, es la capacidad de decidir. Di conmigo, mi voluntad es la capacidad de decidir. Dice que también significa determinación. La capacidad también, la voluntad es la determinación y la capacidad para permanecer en algo. También es la determinación para que yo permanezca en algo bueno en mi vida. Hay mucha gente que toma determinaciones en su vida. Toma determinaciones y es firme en su determinación en perseverar en lo malo, pero también asimismo tengo la capacidad de perseverar en lo bueno, porque mi Dios es bueno. Amén. Y para comenzar este mensaje, primero que nada, aclaremos algo, que Dios nos dio a cada quien la voluntad propia, aunque suene un poco redundante. Eso significa que cada quien tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana. Dile que está a tu lado, con tu voluntad, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Y esto es así. ¿Sabías eso? Por eso cuando Adán pecó fue con su propia voluntad, porque él tomó la decisión de tomar el fruto prohibido. Es por eso que las personas hacen lo que se les da la gana, porque si no tuviéramos la decisión de hacer lo que se nos da la gana, nadie haría lo malo, ni nadie haría lo bueno. Entonces yo determino qué es lo que voy a hacer, porque Dios me dio un libre albedrío. Y soy libre para decidir, pero no decidir a la ligera. Di conmigo, yo no voy a decidir a la ligera. Dios me dio la capacidad para decidir independientemente de Él. Porque si la voluntad de Adán hubiera estado sujeta a la voluntad de Dios, él no hubiera pecado. Es por eso que quiero que entiendas en este día que mi voluntad, yo tomo la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo, porque Dios ya me dio una voluntad perfecta. Dice que, vamos a ver el Salmo 143:10. El Salmo 143:10 dice, hay una oración que David le pide a Dios. Y es aquí donde yo quiero empezar. Voy a empezar primero con la voluntad dispuesta. Una voluntad dispuesta es aquella que dice, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Voy a someter mi voluntad a tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me digas, ¿verdad? Una persona cuando empieza a trabajar en una empresa tiene que usar su voluntad para hacer lo que le digan, ¿cierto o no? Porque si esa persona llega a esa empresa a trabajar o llega a una casa a donde tú llegues a trabajar y tú llegas a hacer lo que así te da la gana, al día siguiente te corren, ¿cierto o no? Entonces, cuando venimos a Dios, tenemos que venir con una voluntad dispuesta, tenemos que venir con una libertad, una voluntad libre para tomar buenas decisiones. Y miren que David aprendió a hacer la voluntad de Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. David estaba tomando una buena decisión. Di conmigo, David estaba tomando una buena decisión. Estaba diciéndole, yo quiero usar mi voluntad. Aquí está mi voluntad dispuesta, Señor, pero yo te pido que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Mi voluntad se va a someter a tu voluntad, se va a zambullir dentro de tu voluntad. Es como los ríos. Todos los ríos, ¿a dónde te llevan los ríos? ¿A dónde terminan? En el mar.
Te lo voy a poner así para que lo entiendas. La voluntad tuya es el río y la voluntad de Dios el mar. Tiene una terminación. Es el fluir. El río trae su cauce, viene hacia un lugar. Así mi voluntad tiene que llegar al mar de Dios, al río de Dios. Por eso David dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque desde niños hicimos la voluntad de nuestra carne. ¿No has visto niños voluntariosos? ¿Cierto o no? Desde niño se ve que van a ser personas voluntariosas. ¿Tú no tienes ninguno de esos en tu casa? Que no quieren. Tienen 1 año, 2 años, ya quieren hacer su voluntad. A mí me acaba de pasar con mi nieta, le estaba yo poniendo un trajecito ella tiene 2 añitos, un trajecito, y me dice, no, vestido. Y se lo quitó, se la puse y se lo quitó todo. Y vestido, me decía. No le gustan los overoles, le gustan los vestidos. Son personas voluntariosas. Desde niños empezamos a hacer nuestra voluntad. Y cuando un niño hace berrinche, está haciendo su santa voluntad. Es por eso que cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que como personas someter nuestra voluntad al Señor. David dice, y quiero que te aprendas este salmo para que cuando estés orando, le digas, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Sentido de propiedad, tú eres mi Dios. Y como eres mi Dios, yo quiero hacer lo que tú digas que yo haga. Amén, iglesia. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Que tu Espíritu Santo me guíe por la senda de justicia. Que tu Espíritu Santo me lleve a los caminos de rectitud. Que tu Espíritu Santo me encamine por los caminos de la bendición. Por eso, varón, pronto viene un cambio, porque el Señor me mostró que los varones necesitan aprender a orar. Porque tú puedes pasarte meses sentado escuchando palabra. Puedes sentarte frente a la televisión escuchando palabra. Puedes pasarte leyendo la Biblia, pero si tú no oras, no va a pasar nada en tu vida. Solamente te estás llenando de conocimiento. Así que digo, estoy dispuesto a los cambios. Entonces, es por eso que David expresa y le dice a Dios, enséñame. Di conmigo, para hacer la voluntad de Dios hay que ser enseñado. Y podemos aprender. Dice también en Hebreos 13:21. Pero póngamelo por favor desde el 20. Desde el versículo 20. En el versículo 20 dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte, lo pueden cambiar. Leamos todo, dice que el Dios de paz que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga, di conmigo, me haga a mí perfectos, buenos en todo, para que cumpla su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiere por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire que el escritor de Hebreos, no se sabe a ciencia cierta quién escribió Hebreos. Uno dice que Pedro, otros dicen que Pablo. No sé. Pero la palabra dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor de las ovejas, dice, os haga perfectos y buenos en todo para que cumpláis su voluntad. Este era un deseo. Aquí estaba profetizando, aquí estaba decretando la palabra este escritor. Estaba diciendo que ese buen Dios, ese Dios de pastores, ese que resucitó a Cristo de los muertos, le dice a la iglesia, os haga perfectos, buenos en todo, para que cumpláis su voluntad. O sea que hay un propósito por el cual yo nací. Todo ser humano que nace de nuevo tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios.
Porque si tú no aprendes a hacer la voluntad de Dios, no vas a crecer espiritualmente y te vas a quedar enano espiritualmente. Simplemente te vas a quedar con la salvación, pero no vas a alcanzar las bendiciones, no vas a alcanzar las coronas, no vas a alcanzar todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por ti, porque es un paquete completo, mi amado. No es solamente la salvación, es tu restauración, es la libertad de tu alma, es la libertad de adicciones, es la libertad de todo aquello que el diablo te esclavizó. Cuando el ser humano no somete su voluntad a aquel que lo redimió y lo salvó, no va a alcanzar el destino ni su propósito, ni se va a desatar los sentidos espirituales. Cuando tú vienes a Cristo, nosotros tenemos 5 sentidos espirituales, ¿cierto o no? Sentidos comunes, ¿cuál es? Tacto. Ya no se acuerdan. Vamos a la primaria. Tacto, vista, gusto, nariz, dice, que me supo a mi nieta. Olfato. Todos esos 5 sentidos son entradas a mi alma. ¿Cómo siente tu alma que tocas? Por mis manos. ¿Cómo siente mi alma que mira? Por mis ojos. ¿Cómo siente los olores? Por el olfato. ¿Cómo sientes el gusto? Por las glándulas que están aquí, ¿verdad? Por la boca, por el tacto, por el gusto. Estos 5 sentidos, mis amados, son 5 sentidos espirituales que también tenemos y que muchos no los tienen despiertos, porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. Es por eso que el cristiano tiene que desarrollar todo y despertar todo lo que Dios te ha dado. Es un paquete completo, iglesia. No es nada más la salvación, no es nada más que vengas, que cantes bonito y que sientas la presencia del Señor. Hay algo más que eso. Hay algo más allá que el Señor te quiere dar como hijo de Dios. Por eso dice que los haga perfectos, buenos en todo, para que cumpláis su voluntad, que por medio de Jesucristo haga de vosotros los que le agrade, gloria para siempre. O sea, yo debo agradarle a Dios con mi voluntad. Di conmigo, yo debo agradarle a Dios con mi voluntad. Porque como decía alguien, tú eres libre y tienes un libre albedrío. Y si tú te comes los duranos, tienes que aguantar la pelusa, porque fue por tu voluntad. Porque mucha gente se come los duranos y no quiere aguantar la pelusa, pero ya te lo comiste, aguanta. Muchos hacen con su voluntad cosas que les perjudica. Ahora aguántate. Dile que está a tu lado, ahora aguántate. No le eches la culpa a nadie. ¿Por qué, mis amados? Porque yo estoy usando mi propia voluntad. Vamos, número 2, dice, debo evitar ser manipulado en mi voluntad de otra persona. Porque el que tiene el don de la manipulación tiende a manipular a otros. ¿Entendiste eso? ¿Tú conoces a alguien que tenga dones de manipulación? Persuaden para hacer lo malo. Es por eso que tu voluntad no debe ser persuadida por ninguna voluntad humana, a menos tu voluntad solamente tiene que ser persuadida por la voluntad de la palabra de Dios. El libro de libros es la que debe de regir tu voluntad unida al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? No debes dejarte influenciar por cualquier persona en lo que yo deseara hacer. Nunca debes permitir que tu voluntad sea influenciada por personas que te hagan hacer lo contrario de lo que tú quieres. El consejo de Pablo es hacia los creyentes, y mira lo que dice 2 de Corintios 8:9. Aquí el apóstol Pablo le habla bien a los creyentes a causa de las ofrendas. Dice: porque ya sabéis que vuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre
por causa nuestra, para que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. ¿Sabías que por la pobreza de Cristo, Cristo fue a la muerte sin nada, casi semidesnudo? Y dice que en su pobreza, para que yo fuera enriquecido en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En todas las bendiciones espirituales y físicas también. Muchos nada más toman este texto hacia las riquezas naturales. No, tienen que ver las riquezas espirituales. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es por eso que te decía, tú tienes que aprender a orar. Para cuando estés pidiendo por tu provisión, cuando estés pidiendo por tu bendición, Señor, tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido, porque en tu pobreza, Señor, me diste tu riqueza. Es por eso que tienes que aprender a orar, a decretar la palabra del Señor, someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Sigue diciendo, por vuestro propio os doy este consejo. Por vuestro propio bien os doy este consejo, versículo 10. Desde el año pasado no solo comenzasteis a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de vuestras debilidades, terminad lo que habéis comenzado, y terminadlo con la misma disposición que amonestasteis al principio cuando decidisteis hacerlo. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia, estaba haciendo algo la iglesia y le dijo, quiero que termines de hacer lo que empezaste a hacer con el mismo entusiasmo que lo iniciaste. Usa tu voluntad. Que cuando estés haciendo algo lo hagas con la misma capacidad que empezaste. ¿No les ha pasado que de pronto empiezan a hacer algo con entusiasmo y terminan haciéndolo ya de mala gana? Porque no usamos la voluntad. Porque no encendemos la voluntad a la alegría de Dios. Número 11. Ahora pues, dentro de vuestras posibilidades, terminad lo que habéis comenzado y terminadlo con la misma disposición que mostraste al principio cuando decidiste hacerlo. Número 12. Porque si de veras alguien quiere dar algo, Dios le aceptará la ofrenda que él haya hecho según su posibilidad. Dios no pide lo que uno no tiene. Dile que está a tu lado, Dios jamás te va a pedir algo que tú no tienes. Eso que te quede bien claro. Jamás Dios te va a exigir algo que no te ha dado. ¿Lo entendimos, iglesia? Jamás. Pero, ojo, Él sí te va a pedir de lo que ya te dio. Dice, no se trata de que por ayudar a los demás paséis vosotros necesidad. O sea, no te pase, dice, que por ayudar a otro te quedes pobre. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora tenéis vosotros lo que a ellos le faltan, y otras ocasiones tendrán ellos lo que os falte a vosotros, y de esta manera habrá igualdad. Pablo le está incitando a la iglesia que usen su voluntad para ayudar al necesitado también. ¿No te ha pasado que de pronto te viene a la mente, llévale una despensa a fulano de tal? Invita a comer a fulano de tal. Y cuando esas palabras vengan, hazlo con buena gana. Usa tu voluntad. Usa esa voluntad para hacerlo bien, y cuando des algo, darlo bien. No lo des de mala gana. Usa tu voluntad para hacerlo bien. Dice, como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Dios produce en nosotros el anhelo de dar o hacer algo por alguien, pero no dejes que decidamos, no dejes que alguien manipule tu voluntad. Hazlo voluntariamente. Jamás permitas que alguien te manipule a dar algo que tú no quieres dar. Es la palabra misma la que a ti te tiene que hablar. Es la palabra misma a quien a ti te tiene que decir qué vas a hacer. ¿Estamos oyendo, iglesia? Tienes que usar tu voluntad y conectarla. Si hay algo que te va a ir bien en la vida, es cuando tú unes tu voluntad a la voluntad de Dios.
Aquí Pablo le está dando una instrucción a la iglesia. Le está diciendo, cuando des ofrendas, dala voluntariamente, con gozo y con alegría. A como lo empezaste a hacer al principio, termínala dándola bien. Termina ayudando bien. Mira, nunca te quejes de haber dado a alguien algo y te fue mal agradecido. Dice, mejor ni le hubiera dado nada. Ahí echaste a perder tu siembra. Digo, yo lo di con gozo y alegría. Amén. Nunca te quejes de lo que diste, aunque veas que la persona se porte muy mal. Ya lo diste con voluntad, lo diste con alegría. Gózate en eso. Dios miró eso. Porque dice la palabra que Dios mira el corazón alegre. Mira Filipenses 2:12. Por tanto, mis queridos hermanos, así como habéis obedecido, siempre cuando estaba entre vosotros, obedecedme más ahora que estoy lejos. Ocupaos de vuestra salvación con profunda reverencia. Pues Dios es quien hace hacer en vosotros lo bueno. Deseo quien os ayuda a llevarlo a cabo según su buena voluntad. Dios da a nosotros el querer como el hacer, según sea su buena voluntad. Pablo le dice a los filipenses que es Dios quien hace en ellos hacer las cosas buenas. Que es Dios quien le dice, haz esto. Porque Dios pone el querer como el hacer en tu corazón. Es por eso que cuando hago las cosas, hazlas bien, mis hermanos. Usa tu voluntad para hacerlas bien. 14 dice, hacerlo todo sin murmuración ni discusiones. Dice, como siempre han obedecido. Para obedecer se necesita una buena voluntad. Así que todo lo que hagas, iglesia, hazlo de buena actitud, con buena perseverancia, porque dice que si lo haces bien, así serás irreprensible, dice en la otra versión. El significado de irreprensible es que hagas todas las cosas sin murmuración y contienda. Porque ¿de qué te serviría que harías las cosas con murmuración? Echaste a perder tu voluntad, tu buena voluntad en Dios. ¿De qué te serviría que vinieras a servir al Señor murmurando de otros? ¿De qué te serviría de que ayudaras a tu familia murmurando de ellos? Esto tiene que ver en todos los ámbitos sociales de nuestra vida. Por eso es que el Señor nos quiere enseñar a que hagamos las cosas en su voluntad. Que nuestra voluntad se someta a su voluntad y vas a hacer las cosas sin contiendas y sin murmuración. Amén, iglesia. Porque mira, si en las mujeres se ve fea la murmuración, en los hombres peor. Qué horror es ver a hombres murmurando de otros. Es que este hizo, este no hizo. ¿Qué te importa? Tú haz lo que a ti te corresponde como hijo de Dios. Dile que está a tu lado, haz lo tuyo, sin murmuración y contiendas. Es como el que mandan a lavar traste en la casa y le dicen, hija, vete a lavar los trastes, y la está lavando así a mí todo, pero a aquella no la mandan a hacer nada porque es la consentida. Mejor ni lo hagas, ¿verdad? O en una casa, hoy mi hermano cumpleaños, hoy de seguro mi mamá le va a hacer mole, pero cuando yo cumpleaños ni siquiera me habló. Pero ahí te vas a comer el mole que tu mamá hizo para tu hermano, con murmuración y contiendas. Dile que está a tu lado, cerremos boquita. Porque dice la Biblia, usa tu voluntad para hacer las cosas buenas. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, como siempre has obedecido. Salmo 119:35 dice, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Di conmigo, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Mira, cuando tú usas tu voluntad y le pides al Señor, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad, el más feliz eres tú. Porque haciendo lo bueno viene la bendición a tu vida.
Mira, David oraba, David siendo conforme el corazón del Señor, oraba de esta forma. ¿Cómo no vamos a orar nosotros así? Llévame por el camino de tus mandamientos. Porque dice el Salmo 1:1, que dice que el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores es como un árbol plantado junto a agua de corriente, que sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Eso es andar en los caminos del Señor. El más feliz vas a ser tú mismo. Mira el Salmo 48. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. O sea que para David era agradable, se gozaba haciendo la voluntad de Dios. Yo me imagino que cuando David recibió una instrucción, cuando le leían la ley, David saltaba de gozo. Señor, tu palabra dice esto, lo voy a hacer. Porque mira lo que dice ahí: a mí me agrada hacer la voluntad de Dios. Llévame tus enseñanzas en el corazón. Mira, David decía: todas tus enseñanzas, oh Dios, las tengo en mi corazón. Ahí está, tengo un almacén de tus enseñanzas. Y cuando las enseñanzas se traen en el corazón, no en la mente, sino que esa enseñanza bajó al corazón, empiezas a caminar en el camino de la felicidad, del bien de Dios. Pero cuando la enseñanza solamente se queda en la mente, no pasa nada. Porque en la mente es un taller donde pasa el diablo, pasan los demonios, pasa tu carne, pasa todo. Pero cuando esa enseñanza se baja al corazón, vas a ser la persona más feliz sobre la tierra, porque vas a disfrutar hacer la voluntad del Señor. Amén, iglesia. Di conmigo: yo debo sumergir mi voluntad en la voluntad de Dios. O sea, imagínate que tú eres un nadador y tu voluntad eres tú, y te metes a esos ríos de corriente a nadar. Imagínate eso. Bueno, a mí como me encantan los ríos, y te zambulles en ella, fluyes en ella. La persona más feliz vas a ser tú. La persona más bendecida vas a ser tú. No es que muchos se levantan con cara de limón agrio, andan todo el día con cara de peje lagarto, enojados en la calle, enojados en su casa, enojados en el trabajo, nadie se les acerca, se duermen, hasta la esposa o el esposo se acuesta a kilómetros. Hay padres que ni siquiera voltean a ver a sus hijos en el día, porque no quieren ver a nadie. Ni siquiera los hablan, ni siquiera buenas noches. ¿Qué pasaría con nosotros si Dios obrara de esta misma forma como los padres humanos obran? Estaríamos acabados y fritos. El diablo haría estrago con nosotros. Pero hay muchos padres que eso hacen. Es por eso que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mira que Jesús dijo en el Salmo, en San Juan 6:38, que había venido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que no había venido para hacer su propia voluntad. Dice: he venido para hacer la voluntad del que me envió. He venido a hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿sabes una cosa? Estaba en el Getsemaní y oró, dijo: Padre, si fuera posible que esta copa no pasara por mí, pero se haga tu voluntad, no la mía. Mi voluntad en un momento dado, Señor, es que no quisiera pasar por ese tormento que me espera. No quisiera ir al infierno, a las llamas del infierno, a ser quemado. No quisiera que metieran esa lanza sobre mi costado, que me clavaran. Pero, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue por eso que Cristo sometió su voluntad como ser humano a la voluntad del Padre. Es así que tú y yo somos el producto de su aflicción, porque Él tenía una voluntad, pero siempre dependió del Padre. Y por último, ir en contra de la voluntad de Dios es someterse a la voluntad del diablo. Cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios,
tu voluntad siempre se va a someter al diablo o a tu carne, que es manipulada por las influencias del diablo. Cuando una persona tiene la voluntad atada, es porque la ató a una fuerza mayor que él. Yo recuerdo que una vez estaba ministrando un varón y me dice: yo quiero dejar el adulterio, pero está pasando algo en mi vida. Cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, vienen a mi mente cuadros, figuras de la otra persona, y empieza en mí una ansiedad por salir corriendo, pero por salir corriendo para irme al otro lado. Y me voy y a veces mis lágrimas se me escurren y digo: ¿por qué hago esto? Y cuando estoy allá no soy feliz porque añoro mi familia, pero hay algo. Tú sabes que el diablo existe y la maldad existe. Le digo: usted está bien brujado, usted está bien atado, porque la puerta que se le habla a la atadura es el pecado. Usted cayó en pecado y de ahí se valió el diablo. Ahora su alma está ligada, su voluntad está ligada. Ese día recuerdo que oramos, cancelamos. Ese día rompimos esa brujería y su voluntad fue libre. La voluntad se ata al alcoholismo, a la drogadicción, a las adicciones sexuales, a la pornografía. Porque tú dices: lo voy a dejar de hacer, y de pronto te encuentras haciéndolo. Es porque tu voluntad está atada. Tu voluntad no es libre y terminas haciendo lo que tú no quieres hacer, decía Pablo. Pero Jesús ya nos liberó de la esclavitud. Ya el Señor dijo: te libero, te dejo tu voluntad libre para que tú decidas. Y es ahí donde tú tienes que usar tu propia voluntad en medio de esa manipulación de tu carne y decirle: en el nombre de Jesús, voluntad, Jesús ya te liberó. Y como ya te liberó, yo tomo la decisión hoy de dejar esta basura. Recuerdo que un hombre, cuando fue a un encuentro, era drogadicto, adicto a la marihuana. Y dice que fue al encuentro y aquí llevaba el carrufo de marihuana y no lo tiró. El Señor lo sintió que lo liberó, y cuando llegó a su casa, como siempre, se metía al baño para que su esposa no lo viera. Y era un hombre de 50 años, ya toda una vida adicto a la marihuana. Se acordó de una palabra que le dieron en el encuentro. Él nunca había asistido a ninguna iglesia. Por primera vez fue a un encuentro. Ni conocía el templo. Pero Dios lo tocó tremendamente. Y dice que se le quedó viendo y se acordó que él tenía una voluntad libre. Y dijo: el Señor libró mi voluntad, ahora marihuana a mí no me vas a dominar. Se la quedó viendo, la desmenuzó y la echó en el inodoro. Nunca más, hasta el día de hoy, ese varón ha vuelto a probar la marihuana. Pero en esa necesidad, en ese momento que su voluntad, la adicción estaba volviendo a tomar su voluntad, le habló a su voluntad: voluntad mía, ya fuiste libre. No tienes por qué estar esclava otra vez al pecado, a las adicciones, a todo aquello que está corrompiendo el alma. Ahora mismo te vas a someter. Ahora mismo todo lo que esté atando mi voluntad, le ordeno que se vaya, porque yo tengo la voluntad de ser liberado. Porque ya Jesús te hizo libre en la cruz del Calvario. Pero tienes que romper las ataduras que atan tu alma. Y mucha gente no lo hace porque le gusta. ¿Quién dijo que el pecado es feo? Nadie. El pecado gusta y es sabroso en la carne. No se hagan. Los que tomaban, ¿a poco no disfrutabas cuando te echabas tu chela? Hasta cantabas como cotorro. Nunca cantabas, pero ese día cantabas. Te alegrabas. ¿Quién dijo? Bueno, yo jamás, la cerveza me parecía que tomaba orín. Nunca me gustó. Nunca fui borracha, pues, nunca. Pero yo siento que algo tenía eso que le gustaba tanto a la gente, ¿verdad? Es como el que toma, yo siento que es como el que toma la coca, que no pueden almorzar sin una coca. No estoy viendo a nadie. Son adictos, su voluntad está atada a un químico.
Como los que tienen las cajas de medicamento en su casa. Y van, llevan su maleta de medicamento. Por si me duele la cabeza, por si me da diarrea, por si me da cólico, por si... Y tienen espíritu de farmaqueia. Ahí van atando su voluntad. Ya sienten un mareito. ¡Ay, la pastilla! Su voluntad está atada a la farmaqueia. Es un espíritu. Pero eso van a ser otros temas, no te preocupes. Yo quiero que analices hoy a qué está atada tu voluntad. Resumiendo, la voluntad puede estar atada a mi propia voluntad, a mí mismo, o a la necedad de otros, o al diablo mismo. El diablo ata la voluntad y la manipula para que la persona siga esclava. Pablo dice que antes hacíamos la voluntad del diablo. Mira Efesios 2:3, dice: de esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfacciones, satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Dice, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. En la versión Reina Valera dice, haciendo la voluntad de la carne. Mira, el diablo lo que va a influenciar es la carne, y la carne influencia tu voluntad. En la academia hay una clase que se llama que tú tienes 4 enemigos. Uno es el diablo, el otro es la carne, el otro es el mundo, y el otro eres tú mismo, tu propia voluntad. Es por eso, iglesia, que hoy el Señor te hace una invitación a que dejes libre tu voluntad, a que la añadas, a que la zambullas en el río de Dios para que venga esa bendición. Mira que la misma invitación que Ananías le dijo a Pablo cuando oró por él, porque Ananías era un varón de Dios que todo el mundo lo respetaba. Los judíos lo respetaban y Dios lo usó para sanar a Pablo, porque Pablo había quedado ciego cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Hechos 22 dice: Hechos 22, te doy el otro texto, 16. Si lo ponen en pantalla. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y haga y oiga su voz de sus propios labios. Déjame ver, creo que allá les di mal el texto. Acá no, es Hechos 22:14, por favor. Ananías le dijo a Pablo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dice, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas que Él es justo y oigas su voz de sus propios labios. Dile que está a tu lado: Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. La voluntad de Dios hay que conocerla, hermanos. La voluntad de Dios hay que tomarla. La voluntad de Dios hay que caminar en ella. Y dentro de 8 días te voy a hablar sobre la voluntad de Dios. Hoy te hablé sobre la voluntad humana. Y tú tienes que conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Ahí están sus estatutos, sus mandamientos. ¿Qué quiere para ti? Y luego en el versículo que sigue dice: para que seas testigo de su poder, de su gloria. La voluntad de Dios te hace testigo del cielo aquí en la tierra, iglesia. La voluntad de Dios te hace testigo del Dios mismo en tu vida, del poder sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Arriba de lo natural. Para que vivamos esa vida feliz. Porque cuando no vivimos en la voluntad de Dios, cualquier huracán te tira.
Cualquier tormenta te saca de tu propósito y de tu destino. Cualquier situación, en lugar de ayudarte, te ahoga. Cualquier problema te quiebra y no te levantas. Es por eso que tienes que conocer la voluntad de Dios, para que cuando vengan los problemas, tú navegues sobre los problemas y le digas al problema, tú me estás ayudando a crecer, no a destruirme. Porque de pronto vemos a la gente tomando decisiones locas por cualquier cosita. Y por eso nos juzga el mundo. Y no que era cristiano. Y no es que cantaba gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasó? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Hoy el Señor te hace la misma invitación que le hicieron a Pablo. El Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha llamado para que conozcas su voluntad. Y para que conozcas y oigas su voz de sus propios labios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, dice San Juan 10:27. Tienes vida eterna y seguridad de ella. Ya eres salvo. Conoce la voluntad de Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que tú medites ahí. ¿Qué es lo que te tiene atado? Hay personas cristianas, pero están atadas a la idolatría del marido. No pueden dejar de llorar por ese esposo que te abandonó. Hay personas cristianas, buenos cristianos, pero siguen atados a las adicciones. Y el que más sufre eres tú mismo. Tú mismo te estás castigando. Tú mismo estás haciendo que tu alma sufra. Tú mismo te estás lacerando. Estás agarrando un látigo y te estás dando, porque tú mismo te estás haciendo daño. Aquellos que están atados a la ira, que su voluntad está atada a la ira, que gritas por cualquier cosa en tu casa, que tienes a tus hijos en temor, en angustia. Aquellos que no han podido dejar aquello que te ha lastimado y herido tantos años. Hoy el Señor te dice: yo vine a darte libertad. Yo vine a libertarte de la ley del pecado.